Mi jefe me obligó a firmar una carta de renuncia voluntaria bajo presión y después descubrí lo que eso significaba. Hay dos cosas que aprendí de esta historia que no sabía antes y que creo que todo trabajador debería saber. La primera es que una renuncia voluntaria en la mayoría de las jurisdicciones elimina o reduce significativamente los derechos laborales que corresponderían a un despido, la indemnización, el seguro de desempleo, las compensaciones. La segunda es que una renuncia obtenida bajo presión no siempre es voluntaria en el sentido legal del término, aunque el papel diga que lo es. La combinación de esas dos cosas fue lo que determinó el resultado de una historia que empezó con una reunión que nadie me explicó para qué era y que terminó, después de varios meses, de manera completamente diferente a como mi jefe había planeado que terminara. Lo que ocurrió en esa reunión fue lo siguiente: llegué a la oficina de mi jefe a la hora que me habían indicado, sin aviso previo sobre el tema. Había 3 personas además de él, alguien de recursos humanos, alguien que resultó ser asesor legal de la empresa y una persona que no identifiqué. Me ofrecieron asiento. Me dijeron que había una situación que necesitaban resolver. Me pusieron un documento frente a mí. Me dijeron que era una carta de renuncia voluntaria. Que si la firmaba, el proceso sería limpio y sin consecuencias adicionales. Que si no la firmaba, iban a iniciar un proceso de desvinculación por causas que ellos ya tenían documentadas y que eso tendría consecuencias más graves para mí. Miré el documento. Miré a las 4 personas al otro lado de la mesa. Y firmé. Cometí el mismo error del video anterior de este canal, firmé algo sin entender completamente lo que estaba firmando. Me llamo Gabriel. Tengo 39 años. En el momento de esta historia llevaba 6 años en una empresa de servicios tecnológicos en un cargo de coordinación de proyectos. No era un mal trabajo, era un trabajo con sus presiones habituales y con un jefe, al que llamaré Ernesto, que tenía la característica particular de los jefes que no distinguen bien entre autoridad legítima y abuso de esa autoridad. Ernesto era el tipo de jefe que usaba la amenaza como herramienta de gestión con más frecuencia de lo que era sano. No de manera que generara conflictos declarados, sino de la manera sutil en que esas cosas ocurren en los ambientes laborales donde el poder es asimétrico, insinuaciones sobre la evaluación de desempeño, comentarios sobre la estabilidad de ciertas posiciones, recordatorios periódicos de que las cosas podían cambiar. Había aprendido a navegar esa dinámica con la resiliencia que desarrolla quien trabaja en un lugar durante suficiente tiempo para conocer sus mecanismos. Lo que no había esperado era que esa dinámica se materializara de la manera tan concreta en que lo hizo el día de la reunión. En los meses anteriores a la reunión había habido tensiones sobre un proyecto específico cuyo resultado no había sido el esperado. Sin entrar en todos los detalles, había diferencias de criterio entre Ernesto y yo sobre cómo había que manejar ciertas decisiones del proyecto. Esas diferencias se habían expresado de maneras que probablemente ambos recordamos de manera diferente. Lo que sí es claro es que el resultado del proyecto había generado consecuencias para la empresa y que alguien tenía que ser el responsable. Y la reunión que me convocaron era el mecanismo por el que habían decidido que ese alguien era yo. El contexto de la reunión era el contexto del abuso. No lo reconocí en ese momento porque en el momento estaba procesando la información que se me presentaba y evaluando mis opciones de manera que no tenía el tiempo ni la perspectiva para nombrar lo que estaba ocurriendo con precisión. Lo que sabía en ese momento era esto: había 4 personas al otro lado de la mesa y yo era uno al otro lado. Había un documento que decía que yo renunciaba voluntariamente. Había una alternativa que presentaban como peor. Y había una presión de tiempo implícita en la configuración de la sala que decía que se esperaba una decisión en ese momento. Lo que no sabía era que tenía el derecho de no firmar en ese momento. Que podía pedir tiempo para leer el documento y consultar con un abogado antes de firmar cualquier cosa. Que la presión que me estaban ejerciendo tenía nombre legal. Que si firmaba esa carta, firmaba renunciando a los derechos que me correspondían como empleado de 6 años. Todo eso lo aprendí después. En ese momento, con las 4 personas mirando y la alternativa de consecuencias peores sobre la mesa, firmé. Salí de esa oficina con la copia del documento que me dieron. Me fui a casa. Y al día siguiente empecé a buscar información sobre lo que había firmado y lo que eso significaba. Lo que encontré en las primeras búsquedas me confirmó lo que parte de mí había intuido, que la diferencia entre renunciar voluntariamente y ser despedido era significativa en términos de los derechos que me correspondían. Como empleado de 6 años tenía derecho a una indemnización que representaba una suma considerable. Tenía derecho al seguro de desempleo durante el periodo de búsqueda de trabajo. Tenía derechos adicionales que dependían de las condiciones específicas de mi contrato y de la legislación laboral aplicable. Todos esos derechos se reducían o eliminaban con una renuncia voluntaria. La empresa había obtenido mi renuncia voluntaria y con ella se había ahorrado todo eso. Eso era lo que había ocurrido en esa reunión, no una conversación sobre una situación que necesitaba resolverse. Una operación diseñada para obtener mi renuncia voluntaria de la manera que le resultara más económica a la empresa. Fui al abogado al tercer día. No al mismo que menciono en el video 42 de este canal, aunque la situación tenía similitudes notables. Un abogado laboral especializado en exactamente este tipo de situación. Le expliqué todo. El abogado escuchó con atención. Luego me preguntó si había alguien que hubiera presenciado la reunión además de las personas de la empresa. Le dije que no.
Luego me preguntó si había alguna comunicación previa, correos o mensajes, que establecieran el contexto de presión anterior a la reunión. Le dije que sí. Que había correos y mensajes de los últimos meses que documentaban la dinámica con Ernesto. Que había comunicaciones donde las amenazas veladas estaban registradas aunque no fueran explícitas. El abogado dijo que eso era importante. Que en los procesos de renuncia obtenida bajo presión, lo que determina si hay una causa de acción es exactamente esa documentación del contexto previo. Que una renuncia firmada en una sala con 4 personas de la empresa sin tiempo para leer ni consultar podía argumentarse como una renuncia no voluntaria en el sentido legal. Que teníamos opciones. El proceso que siguió fue uno de los más intensos de mi vida profesional, no solo por lo que implicaba legalmente sino por lo que implicaba emocionalmente. Estaba desempleado, había firmado una renuncia que técnicamente me privaba de mis derechos, y tenía que sostener un proceso legal contra una empresa que tenía más recursos que yo. Lo que me ayudó fue, primero, que la documentación que tenía era más sólida de lo que yo mismo había evaluado. Los correos de los meses anteriores construían un patrón de presión que el abogado consideró significativo. Había mensajes donde Ernesto insinuaba consecuencias si el proyecto no mejoraba. Había comunicaciones donde yo había documentado, sin saber que lo estaba haciendo para uso futuro, decisiones que había implementado porque Ernesto me lo había pedido y que habían resultado en los problemas que después se me atribuían. Ese tipo de documentación, que yo había generado simplemente como práctica de trabajo normal, resultó ser exactamente lo que necesitaba para argumentar que la responsabilidad del resultado del proyecto no era exclusivamente mía y que el proceso que habían usado para obtener mi renuncia había estado diseñado para eliminar mis derechos sin pasar por un despido formal que habrían tenido que justificar con evidencia. Lo segundo que me ayudó fue la decisión de actuar rápidamente. Como ya aprendí de la historia del video 39, los plazos tienen importancia legal. Actué antes de que vencieran los plazos relevantes. Eso fue posible porque no esperé a tener toda la claridad emocional que hubiera querido tener. Actué con la información disponible y con el consejo del abogado mientras la situación todavía estaba dentro de los tiempos que permitían actuar. El proceso legal fue una negociación que duró varios meses y que tuvo momentos donde la posición de la empresa parecía más sólida y momentos donde la mía lo era. El argumento central que presentó el abogado fue la nulidad de la renuncia por vicio del consentimiento, que una renuncia firmada bajo presión, sin tiempo para leer ni consultar, con una amenaza implícita de consecuencias peores como alternativa, no cumplía los requisitos de una renuncia genuinamente voluntaria. La empresa respondió que yo había firmado libremente. Mi abogado presentó la documentación del contexto previo de presión. La empresa respondió que esas comunicaciones podían interpretarse de manera diferente. El proceso fue exactamente ese tipo de proceso, un debate sobre evidencia e interpretación que finalmente llega a un punto donde una de las partes evalúa que sus probabilidades en un juicio son menores que el costo de seguir. En nuestro caso ese punto llegó en la 8ª semana del proceso. La empresa ofreció una compensación que representaba una parte de lo que habría correspondido en un despido formal. No era el total, pero era suficientemente significativa como para que el abogado me recomendara aceptarla, especialmente considerando la incertidumbre de un juicio y los costos adicionales que habría implicado. Acepté. La empresa también aceptó incluir en el acuerdo una carta de desvinculación que no hacía referencia a la renuncia voluntaria, lo que me permitía presentarme en el mercado laboral de manera que no afectara mi empleabilidad. Eso también fue parte del valor del proceso, no solo la compensación sino la limpieza del registro. Ernesto dejó la empresa unos meses después de que terminó mi caso. No sé los detalles exactos porque no tenía acceso a esa información. Lo que sí supe, a través de un colega que siguió en la empresa, fue que el proceso que habían iniciado conmigo había generado revisiones internas sobre cómo se habían gestionado ciertas situaciones de personal. Que no había sido el único caso donde se habían usado presiones similares para obtener renuncias voluntarias. Que cuando eso salió a la luz en el contexto de la revisión interna, la posición de Ernesto en la empresa se había vuelto insostenible. No por lo que me había hecho a mí específicamente. Por el patrón que mi caso había contribuido a hacer visible. Eso también es una forma de karma corporativo. No el que cae directamente sobre quien lo causó. El que emerge cuando una práctica individual resulta ser parte de un patrón y el patrón tiene consecuencias para la organización que a su vez tienen consecuencias para quien estableció el patrón. El karma llegó por los caminos que llega el karma corporativo, discreto, demorado y completamente proporcional. Quiero hablar del momento específico en que entendí lo que había firmado porque creo que ese momento captura algo importante sobre por qué este tipo de situaciones funciona. Las primeras horas después de la reunión no fui al abogado. Fui a casa. Me senté. Intenté procesar lo que había ocurrido. En ese estado, con la mezcla de shock y agotamiento que deja una reunión de ese tipo, tomé el documento y lo leí. No completo porque los documentos legales tienen la calidad particular de ser más difíciles de leer cuando uno está emocionalmente activado. Pero sí lo suficiente para entender los términos principales. Y lo que entendí cuando lo leí con algo de calma fue que lo que había firmado no era solo una notificación de salida. Era una declaración de que salía voluntariamente, sin que hubiera nada por parte de la empresa que hubiera contribuido a esa salida, sin reclamaciones pendientes, sin nada.
Era un documento que eliminaba de manera sistemática cualquier base para reclamar lo que me correspondía. Eso fue cuando la escala de lo que había ocurrido en esa reunión quedó completamente visible. No habían pedido que firmara para resolver una situación. Habían pedido que firmara para cerrar todas las puertas por las que yo podría haberles reclamado algo. La reunión había sido una operación de protección de los intereses de la empresa disfrazada de conversación sobre el futuro laboral mío. Eso fue lo que me generó más rabia, no que me hubieran despedido, que en algún nivel podría haber sido aceptable dado el contexto del proyecto, sino que hubieran diseñado el proceso de manera que yo firmara renunciando a los derechos que me correspondían por esa salida. La diferencia entre un despido documentado y una renuncia voluntaria obtenida bajo presión era exactamente el monto de la compensación que la empresa se había ahorrado. Eso no era un proceso de resolución de conflictos. Era una operación financiera. Hay algo sobre la dinámica de la sala en esa reunión que quiero describir con más detalle porque creo que es la parte más relevante para quien pueda encontrarse en una situación similar en el futuro. 4 personas de la empresa, una sola de mi lado. Documento ya preparado frente a mí. Alternativa presentada como peor si no firmaba, sin aviso previo sobre el tema de la reunión. Sin tiempo para leer ni para consultar. Cada uno de esos elementos por separado podría tener una explicación razonable. Juntos construyen exactamente el contexto que los abogados laborales describen como presión indebida, una configuración diseñada para maximizar la probabilidad de que la parte más débil tome la decisión que beneficia a la parte más fuerte sin tener la información ni el tiempo para evaluar si es la decisión que debería tomar. Conocer esa descripción antes de la reunión habría cambiado lo que hice. Habría dicho que necesitaba tiempo para revisar el documento con mi abogado antes de firmar cualquier cosa. Habría pedido que la reunión se reprogramará para el día siguiente. Habría salido de esa sala sin firmar y con el documento en la mano para poder analizarlo con calma. Ninguna de esas cosas habría sido irracional ni irrespetuosa. Todas eran derechos que tenía en ese momento. No los ejercí porque no sabía que los tenía. Eso es lo que más lamento de toda la historia, no la firma en sí, que pudo revertirse, sino la ignorancia que me llevó a firmar cuando no tenía que haberlo hecho todavía. Quiero hablar del proceso de buscar trabajo después de la situación porque creo que es una parte honesta de la historia que generalmente queda fuera de los relatos de conflictos laborales. Estar desempleado mientras se lleva un proceso legal tiene una calidad particular de estrés bifurcado, hay que gestionar lo que viene después mientras simultáneamente se gestiona lo que ocurrió antes. Las dos cosas requieren energía y atención que en el periodo más intenso del proceso eran escasas. Lo que hice fue separar los tiempos en la medida de lo posible, las mañanas para la búsqueda de trabajo, las tardes para las gestiones del proceso legal. No siempre funcionó esa separación porque las urgencias de uno y otro lado no siempre respetan los horarios que uno les asigna, pero tener al menos el intento de estructura ayudó más de lo que esperaba. El trabajo nuevo llegó unos 4 meses después de la salida. No era el cargo ideal, pero era un trabajo real en un ambiente que, después de verificar con más cuidado del que había verificado antes, parecía funcionar de manera más transparente que la empresa anterior. Lo fue. Llevo más de un año en ese trabajo y la dinámica es completamente diferente de la que había experimentado con Ernesto. No porque la empresa sea perfecta, sino porque el tipo de presión que Ernesto usaba como herramienta de gestión no existe de la misma manera en este entorno. Eso también es parte del resultado de todo lo que pasó, no solo la compensación del proceso legal. También haber salido de un ambiente que era tóxico de maneras que antes de la reunión no había evaluado completamente. Quiero responder algunas preguntas frecuentes. La primera fue si consideré no iniciar el proceso legal. Como en el video 42 de este canal, lo consideré brevemente. Lo descarté porque la alternativa era dejar que la operación de la empresa funcionara exactamente como había sido diseñada. Y que una operación diseñada para quitarme mis derechos laborales funcionara exactamente como fue diseñada no era algo que pudiera aceptar sin intentar al menos lo contrario. La segunda fue si habría hecho algo diferente en la reunión si pudiera volver a ese momento. Ya respondí esto parcialmente, habría pedido tiempo para leer y consultar antes de firmar. Esa es la respuesta. No es heroica ni espectacular. Es simplemente el ejercicio de un derecho que tenía y que no ejercí. La tercera fue si el trabajo nuevo sabe lo que ocurrió con el anterior. La respuesta es que saben que hubo una salida complicada y que prefiero no entrar en detalles. Eso fue suficiente para los procesos de contratación en los que participé. En el trabajo nuevo tengo una relación de confianza con mi jefa que es completamente diferente de la que tuve con Ernesto, no porque ella sea perfecta sino porque el tipo de presión que Ernesto usaba no es parte de cómo ella gestiona. Esa diferencia la noto todos los días. Y todos los días que la noto agradezco, aunque sea de manera silenciosa, que el proceso legal haya resultado en que pude salir de donde estaba y llegar a donde estoy. Voy a hablar de algo práctico que creo que es la parte más útil de esta historia para quien la escucha. Si alguna vez te convocan a una reunión sin avisarte el tema y al llegar te presentan un documento para firmar, tienes el derecho de no firmar en ese momento. Independientemente de la presión que se ejerza. Independientemente de las alternativas que se presenten. Tienes el derecho de decir que necesitas tiempo para leer el documento con calma y consultar con tu representante legal antes de tomar una decisión.
Eso no es obstaculizar el proceso. Es el ejercicio de un derecho básico que todos los trabajadores tienen aunque no todos sepan que lo tienen. Si la empresa dice que tienes que decidir en ese momento, esa urgencia en sí misma es una señal de que hay algo que no cuadra. Las decisiones legales importantes raramente requieren ser tomadas en el transcurso de una reunión sin tiempo de reflexión. Si la urgencia es real y legítima, puede esperar las horas que necesitas para hacer una consulta rápida con un abogado. Si no puede esperar esas horas, eso también es información sobre el tipo de proceso en que estás participando. Eso es lo que aprendí. Lo comparto porque si sirve a alguien para que no firme lo que yo firmé en ese momento, habrá valido la pena contarlo. Con toda la documentación de los correos previos que resultaron ser la pieza más importante del proceso. Con el abogado que contacté al tercer día. Con el acuerdo que llegó en la octava semana. Con Ernesto y su karma corporativo que llegó de manera discreta pero proporcional. Con todo eso, quiero hablar de Ernesto con más detalle porque creo que su figura merece más profundidad para que la historia sea completa. Ernesto no era el tipo de jefe que grita o que amenaza de manera explícita. Era el tipo más sutil y en cierto modo más eficaz, el que comunica el poder de manera indirecta a través de comentarios que pueden ser negados como malentendidos, de silencios que dicen más que las palabras y de recordatorios periódicos de quien tiene el control sobre ciertos aspectos de tu vida laboral. Durante 6 años había aprendido a leer ese lenguaje con la precisión que da el tiempo de exposición. Sabía cuando Ernesto estaba contento con el trabajo y cuando no. Sabía qué comentarios eran advertencias y qué comentarios eran solo conversación. Eso me había dado la capacidad de navegar la relación de una manera que era funcional aunque no siempre cómoda. Lo que no había calculado era que Ernesto tenía la capacidad de escalar más allá de las presiones veladas cuando decidía que era conveniente hacerlo. La reunión fue exactamente esa escalada. Ernesto no había inventado un mecanismo nuevo. Había aplicado a la situación la misma lógica de presión que usaba habitualmente pero en una versión formalizada y con respaldo legal de la empresa. Lo que me hizo pensar, en algún momento del proceso posterior, fue que la reunión no había podido ocurrir sin que la empresa entera, o al menos su área legal, hubiera estado de acuerdo con cómo se ejecutó. Ernesto era el instrumento visible. Pero el diseño del proceso era institucional. Eso también es parte del karma de la historia, que las revisiones internas que mi caso contribuyó a generar no alcanzaron solo a Ernesto. Alcanzaron a las prácticas que él había aplicado con el conocimiento o la complicidad de la estructura que lo rodeaba. Hay algo sobre los 6 años de trabajo previos a la reunión que quiero mencionar porque creo que contextualiza por qué el día de la reunión tomé la que tomé. 6 años es suficiente tiempo para construir una identidad profesional en un lugar. Para conocer los procesos, las personas, los clientes. Para sentir que el lugar es en cierto modo tuyo aunque en términos legales sea completamente de la empresa. Cuando llegué a esa reunión, llevaba 6 años siendo parte de algo. Y la propuesta que me hacían era salir de ese algo de una manera que no me correspondía, bajo una presión que no era legítima, firmando un documento que me quitaba lo que me correspondía por esos 6 años. En ese momento, aunque no tuviera la claridad que tengo ahora sobre los derechos específicos, sí tenía la sensación de que algo estaba profundamente mal con lo que me estaban pidiendo. No la articulé de esa manera. La sentí. Y a pesar de sentirla, firmé. Porque la presión del momento fue más inmediata que la intuición de que algo estaba mal. Eso es lo que hacen las situaciones diseñadas para obtener decisiones bajo presión, hacen que la urgencia del momento supere la intuición que en condiciones normales funcionaría como protección. La solución a eso no es tener una intuición más fuerte. Es conocer los derechos de manera suficientemente explícita como para que los derechos operen incluso cuando la intuición está siendo superada por la presión del momento. Eso es lo que no tenía. Y eso es lo que comparto ahora para que quien escucha sí lo tenga. Una actualización sobre el trabajo nuevo que quiero mencionar porque creo que le da a la historia la dimensión de lo que viene después. En el trabajo nuevo hay una cláusula en mi contrato que no estaba en el anterior y que pedí específicamente como resultado de lo que había aprendido. Una cláusula que establece el proceso formal de desvinculación con tiempos y condiciones específicas. No porque anticipe que voy a ser despedido, sino porque los procesos claros y documentados desde el principio son la mejor protección contra los procesos que se diseñan al margen de lo que correspondería. Esa cláusula fue una conversación directa con quien me contrató sobre mis expectativas de transparencia en los procesos formales. No fue una conversación incómoda. Fue una conversación profesional que el empleador aceptó sin resistencia porque era una expectativa razonable. La disposición a tener esa conversación, que no habría tenido antes de lo que ocurrió con Ernesto, es también parte del resultado de todo el proceso. No solo la compensación. También el profesional diferente que soy después de haberlo vivido. Con más información. Con menos disposición a afirmar lo que no he leído. Con la certeza de que los derechos laborales existen para ser ejercidos y no solo para existir en abstracto en algún documento legal que nadie consulta hasta que es demasiado tarde. Eso también lo aprendí. Y también vale. Gracias por escuchar esta historia. Con el jefe y la reunión y el documento que firmé sin entender completamente. Y con lo que pasó después que fue completamente diferente de lo que el jefe había planeado. Hasta la próxima historia.
Voy a hablar de algo que creo que conecta esta historia con la del video 42 de este canal de una manera que no es casual. Los dos videos son historias sobre firmar documentos en contextos laborales de presión. Los dos terminan con el mismo aprendizaje: nunca firmes lo que no has leído, especialmente cuando alguien te dice que es un procedimiento estándar o una decisión urgente. La diferencia entre los dos casos es que en el video 42 el empleado tuvo la intuición de empezar a leer y lo que encontró en la segunda página cambió todo. En este caso firmé sin leer lo suficiente. Y a pesar de ese error, el proceso legal permitió revertir parcialmente las consecuencias. La moraleja no es que siempre hay una manera de recuperarse de firmar mal. A veces la hay y a veces no. La moraleja es que nunca deberías llegar al punto de necesitar recuperarte de haber firmado algo que no leíste. Ese punto se evita con una sola acción: leer antes de firmar, en todo contexto. Sin excepción. Aunque haya presión. Aunque haya urgencia. Aunque haya 4 personas mirando. Leer primero. Siempre leer primero. Ese es el aprendizaje que comparten el video 42 y este. Lo digo de nuevo aquí porque merece ser dicho de nuevo. Especialmente porque estas situaciones se diseñan precisamente para que uno no tome el tiempo de leer. Y el antídoto más simple contra ese diseño es exactamente ese: tomarse el tiempo de leer sin importar la presión que haya para no hacerlo. Con eso cierro esta historia. Con el derecho a leer antes de firmar. Con el derecho a pedir tiempo antes de decidir. Con los derechos laborales que existen aunque no siempre se conozcan. Quiero hablar de algo más sobre la documentación que tenía y que resultó ser la pieza más importante del proceso porque creo que es relevante para quien trabaje en ambientes donde la presión laboral es una realidad cotidiana. Los correos que documentaban el patrón de presión de Ernesto no habían sido guardados con ninguna intención de usarlos en un proceso legal. Eran simplemente parte de mi historial de comunicación laboral normal. Los guardaba porque los correos de trabajo contienen información relevante sobre los proyectos y las decisiones que se toman. No porque pensara que algún día los necesitaría para demostrar que mi jefe me había presionado. Pero cuando el abogado me preguntó si tenía evidencia del contexto previo, esos correos existían. Estaban guardados en mi cuenta personal porque tenía la costumbre de copiarlos cuando eran relevantes. Y esa costumbre, completamente rutinaria y sin ninguna intención estratégica, fue lo que hizo posible que el argumento de presión indebida tuviera evidencia detrás. Esa es la segunda lección práctica de esta historia, además de no firmar sin leer: guardar los correos relevantes de trabajo en una cuenta personal. No como espionaje ni como preparación para un conflicto que uno espera que llegue, como práctica de registro de la propia historia laboral que en la mayoría de los casos nunca se necesita y que en el caso en que se necesita vale más de lo que se puede cuantificar. Esas dos cosas. No firmar sin leer. Guardar los correos relevantes. Con eso cualquier trabajador tiene una posición considerablemente mejor que la que yo tenía en esa sala el día de la reunión. Con esas dos cosas y con el número de un abogado laboral guardado en el teléfono. Las tres juntas. Gracias. Hasta la próxima historia.